En este video estaremos desarrollando lo que es la adición de fracciones algebraicas cuyos denominadores son diferentes, en este caso polinomios. Para sumar fracciones algebraicas se deben de seguir 3 pasos. Estos son los siguientes. Se encuentra el mínimo común de los denominadores. Paso 2, se divide el mínimo común entre el denominador de la primera fracción y se multiplica por el numerador. Y se sigue el mismo procedimiento con las fracciones que estén indicadas en la suma. Paso número 3, se efectúa la operación indicada obtenida en el paso 2. Esto consiste en reducir lo que son términos semejantes en el numerador y se simplifica la fracción resultante si es posible. Tenemos el ejemplo número 1, efectuar la suma indicada. Bueno, inciso A. Observan bien que los denominadores son diferentes, uno está negativo y el otro positivo, por ende, no es lo mismo decir x menos 1 es igual a x más 1, no. Estos denominadores son diferentes, por lo tanto, se va a calcular el mínimo común múltiplo de ellos. Calcular el mínimo común múltiplo de ¿quién? De x menos 1, pero x menos 1 no es factorizable, entonces queda indicado. Luego el mínimo común, bueno, en este caso observemos si es factorizable, x más 1 no es factorizable, por lo tanto queda indicado y se deja el espacio por lo que no hay factores comunes en ambos términos. Ahora indicamos el mínimo común, es a escribir una única vez x menos 1, x más 1. Cuando hay comunes, de igual manera, solo se escribe una única vez, se le explicó en el video anterior. Ahora, una vez que tengamos el mínimo común múltiplo, se escribe como denominador de la fracción, es decir, x menos 1 por x más 1. Siguiendo lo que me dice el paso 2, es tomar el mínimo y dividirlo entre el denominador de la fracción y se multiplica por el numerador. En este caso lo podemos hacer de forma directa o paso a paso. X menos 1 por x más 1 dividido entre x menos 1, si ustedes observan a la hora de dividir el mínimo entre el denominador de la primera fracción, se cancelan los x menos 1 y solo me queda x más 1. Si no, se hace paso a paso, escriben el mínimo y lo dividen entre ¿quién? Entre el denominador de la primera fracción y van a observar que se cancelan los x menos 1 y solo queda x más 1. Entonces el x más 1 se va a multiplicar por 3, pero como esta expresión son dos términos, entonces lo indicamos entre paréntesis para luego aplicar lo que es la propiedad distributiva. Ahora seguimos el mismo procedimiento que hicimos en la primera fracción con la segunda. El mínimo se divide entre el denominador. Si ustedes observan al dividir, se van a cancelar los x más 1 y solo queda x menos 1. Si no, lo hacemos paso a paso, lo escribimos aparte. Y hacemos la división, tomamos el denominador de la segunda fracción y observan que se cancelan y solo me queda x menos 1. Como x menos 1 es una expresión que son dos términos diferentes, es decir, un polinomio, entonces este se va a escribir entre paréntesis y se va a multiplicar por el numerador, aplicando lo que es la propiedad distributiva, término a término. La multiplicación, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, sigue siendo positivo porque ambos términos están positivos. Ahora 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, dividido entre el mínimo común que sería x menos 1 por x más 1. En el numerador reducimos la suma, es decir, suma de términos semejantes, 3x semejante con 2x, eso da 5x, 3 menos 2, eso da 1 positivo, el mayor es 3, y dividimos entre el x menos 1
por x más 1, que viene a ser el mínimo común múltiplo de la fracción. Hay que observar si es factorizable o se puede reducir la fracción o simplificar, es lo mismo. Observemos que no es factorizable el numerador, por lo tanto, esta sería la respuesta final para lo que es la suma del inciso A cuando los denominadores son diferentes. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo donde los denominadores son diferentes, pero se hace o se aplica lo que es la factorización utilizando los casos de factorización más comunes. En este caso, factor común monomio, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio de la forma y trinomio cuadrado perfecto. Cualquiera de esos casos, los más comunes, pueden ser aplicados en diferentes ejercicios de lo que es la suma de fracciones con distintos denominadores, donde esos denominadores son polinomios, ya hay más de dos términos, y pueden ser algunos de ellos factorizables. Entonces, pasamos al ejemplo número 2. Observemos que en el numerador no es factorizable, el denominador sí es factorizable. ¿Por qué? Bueno, ¿o qué caso de factorización es? En este caso es diferencia, miren, es un menos. Diferencia es restar, entonces resta, ¿verdad? Pero cuando es diferencia de cuadrados perfectos, se extrae la raíz cuadrada de ambos términos, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 4 es 2, y al factorizarlo, recuerden que se toman ambas raíces y uno es positivo y el otro factor es negativo. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora observemos la segunda fracción. El 2 no es factorizable, x más 2 de igual manera no es factorizable, entonces lo dejamos indicado debajo de su término semejante. ¿Debajo de quién? De x más 2. En este caso es un factor en común con respecto a la diferencia de cuadrados perfectos. Ahora indicamos el mínimo común. Este es un factor en común que tienen, pero se indica una única vez, y de igual manera se baja los no comunes una única vez. Una vez que tengamos lo que es el mínimo, recordándoles que se escribe como denominador de toda la fracción. Bueno, voy a transcribir el ejemplo: 5x al cuadrado menos 4 más 2 sobre x más 2. Para escribir el denominador, en este caso viene a reemplazarlo lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común? X más 2 por x menos 2. Entonces, el mínimo común se divide entre el denominador. Aquí no lo vamos a escribir en forma de diferencia, sino lo vamos a reemplazar ya factorizado, para que a la hora de dividir se nos sea más fácil escribir el resultado de la división. No escribimos x al cuadrado menos 4, sino el valor de la factorización, es decir, x más 2 por x menos 2, para sernos más fácil a la hora de dividir. Cuando dividimos x más 2 por x menos 2 entre x más 2 por x menos 2, eso da como resultado, observan que se van a cancelar todo, y solo al cancelarse todo, entonces reglamentariamente es 1. ¿Por qué razón? Tomamos el mínimo. ¿El mínimo quién es? X más 2 por x menos 2, dividido entre el denominador de la primera fracción, que sería x más 2 por x menos 2. Esto se cancela, pero observen que aquí quedaría un 1, o daría como resultado 1. Recuerden que el 1 multiplicado por cualquier factor, o ya sea número y letra, siempre va a ser el 1. Entonces,
1 multiplicado por el numerador sería 1 por 5, 5, más, dividimos el mínimo entre el denominador. Si observan bien, se van a cancelar los x más 2 y solo nos queda x menos 2. O si no, lo indican por aparte, toman el mínimo común y lo dividen entre el denominador de la segunda fracción. Y van a observar que esto se cancela y solo nos queda x menos 2. En este caso resultó un polinomio, dos términos diferentes, por lo tanto al ser multiplicado por el numerador, entonces lo escribimos entre paréntesis el polinomio y luego simplificamos aplicando lo que es la propiedad distributiva, es decir, este 5 queda indicado 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4, dividido entre el mínimo común, x más 2 por x menos 2. Esto es igual a reducir términos semejantes, pero con respecto a la variable x no hay términos semejantes. 5 y menos 4 sí son semejantes, 5 menos 4 es 1 positivo, dividido entre el factor común, que sería, el mínimo común, que sería x más 2 por x menos 2. Observemos si es factorizable. El numerador no es factorizable, por lo tanto, este sería el resultado de la suma de fracciones del inciso B, donde el denominador era factorizable. Siempre y cuando sean factorizables, ya sea el numerador o denominador, se realiza lo que es la factorización para poder dividir entre el denominador de la primera fracción y luego multiplicarlo por el numerador, y así sucesivamente se va realizando las operaciones con cada una de las fracciones que existan a la hora de sumar una fracción algebraica donde los denominadores sean polinomios diferentes. Anteriormente en el video les explicaba la suma, pero con términos que eran monomios. Ahora estamos viendo lo que es la suma, pero con denominadores diferentes,